Solo a ti podemos adorar y exaltarte, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu obra? Sin la bondad de Dios, sin la persona de Jesucristo, sin la amonestación del Espíritu Santo. Estaríamos, Señor, divagando, naufragando de un sitio a otro o de una idea a otra. Señor, somos pecadores y tú lo sabes y para nosotros es patente, Señor. El que no ve nuestra condición, su propia condición caída, es simplemente, Señor, por el propio pecado, la soberbia, el orgullo, la altivez de corazón. No somos nada, Señor. Cuánto error hay en nosotros. Cuánta distracción consumimos, de la cual en muchos casos también somos viciosos de ello. Perdónanos por no dimensionar que por medio del Espíritu Santo, que ha inspirado también tu palabra, Señor, estamos delante de tu presencia, que nada ni nadie se puede escapar de tu ojo clínico que ve cada detalle en su más microexpresión, pero también en su macroexpresión. Señor, tú ves el microuniverso y nuestras células y lo que ocurre en nuestro interior, desde lo biológico hasta los pensamientos más íntimos. Pero también eres el controlador y soberano de la galaxia y de todo lo que está a nuestro alrededor. Y nosotros no, Señor. Ayúdanos esta mañana en reverencia a ti poder silenciar nuestra propia opinión, nuestra propia mente. Y no para ponerlo en blanco como postulan otras falsas religiones como el budismo, sino para poder meditar en tu palabra y callar nuestro criterio imperfecto, nuestra falta de sabiduría y poner oído a tu santa palabra, a la verdad pura de tu palabra. Úsame, Señor. Que tu palabra sea expresada aún por encima de mi flaqueza, de mi pecado. Que tu palabra caiga en tierra fértil. Emblandécenos el corazón, Señor, y permítenos abrazar tu verdad. Pese que nuestro intelecto limitado, finito, otra vez imperfecto y pecaminoso, no alcanza a sondear las profundidades de tu mente, de tu corazón, de quién eres tú, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor, como iglesia, que tanta falta nos hace. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta semana, motivado por algunas noticias, decidí poner esta ilustración en el inicio de la predicación, y es que en Estados Unidos, en tan poco tiempo, se han caído recientemente, en cuestión de menos de 2 semanas, 2 aviones. Noticia pública que ha inundado todos los noticieros y periódicos y YouTube y de cuánta información o de dónde te puedas establecer de información. Un helicóptero chocó con un avión, otro avión también cayó, etcétera, etcétera, vidas muriendo. Pero si te pones a meditar, ninguna de esas personas que se subió a dicho avión o a dicho helicóptero se subió pensando en que iba a explotar, o que iba a fallecer, o que el avión se iba a estrellar, como fuese la historia. No estamos aquí para profundizar dicha noticia. Es más, nadie que se sube a un avión, si tú te has subido alguna vez, tú te subes creyendo que el avión va a capotar o explotar o caerse, lo que fuese. Es más, todos nos subimos a un avión y aún abrochamos nuestro cinturón como acto protocolar porque pensamos y confiamos en que vamos a llegar a destino sanos y salvos, sino ¿qué sentido tiene subirnos, verdad? Bueno, sin embargo,
Cada persona que se sube a un avión simplemente confía en que va a llegar a destino. Él ha puesto pues su fe, no sé si en el avión o lo que fuese, pero está poniendo algo de confianza. Por eso uso el término bíblico fe en algún sentido, en que otra vez llegará a destino. Pero la persona que confía en dicha situación no necesariamente entiende todos los detalles de aquello en lo que confía. Déjenme explicarlo más bien. Nos subimos a un avión en términos normales, espero que sea así en todos, ¿verdad? Confiando en que llegaremos a destino, pero no entendemos todo lo que ocurre, sin embargo, confiamos en que llegaremos en dicho avión a nuestro destino. No entendemos todos los detalles, hermano, ninguno, probablemente la mayor parte de las personas que se suben a un avión confiando en que llegará a su destino, no entiende las leyes de la aerodinámica. No sabe cómo puede ser que ese avión, impulsado por el viento y las alas y los circuitos, y no sabe cómo funciona un motor. Es más, ni sabemos la función que hace un piloto y cuántos botones o palancas tiene que mover para que dicha aeronave vuele, conduzca horas, ¿verdad? Y llegue a su destino. Otra vez, la mayor parte de nosotros no entendemos cómo es que eso funciona. Sin embargo, ninguno de nosotros se sube desconfiando de la aeronave, aunque no entendemos todos los procesos internos que hay. ¿Verdad? Espero que esto sea así. Si te subes a un avión confiando en que llegarás a destino, pero no entiendes todo lo que sucede, tú estás entregándote de cierta manera a dicha situación. Y por ahí quizás alguno de nosotros dirá, qué bueno que no lo entendemos, sino probablemente menos confianza tendríamos o algo así. No lo sé. No soy experto en aerodinámica y no sé si hay otro tipo de ciencia que se involucrará en dicho proceso para mover un bicho semejante como ese llamado avión y que vaya a kilómetros despegado del suelo, que pueda vencer la ley de gravedad, que pueda avanzar a una velocidad impresionante, que la presión no nos consuma, que el frío de los cielos no nos congele, etcétera, etcétera, etcétera. Pero confiamos en que llegaremos a destino, ¿verdad? Bueno, estoy usando dicha ilustración para también traer a nuestra mente que hay verdades bíblicas que aunque no entendemos en su plenitud y en sus detalles y en todo cuánto ápice y mecanismo y engranaje funciona, hemos de entregarnos a la confianza de ella. Y por favor no me malinterprete, yo no estoy llamando al cristiano a hacer un suicidio intelectual para creer en Cristo, no todo lo contrario. No estamos llamando a que la fe sea irracional y meramente emocional y te entregues ya. No, eso sería catastrófico porque hemos de conocer a Cristo, hemos de conocer a Dios, hemos de conocer cómo funcionan. Sin embargo, hermanos, no podemos negar de que en la palabra del Señor hay misterios insondables para el hombre, cuya mundo microscópico o a detalle no logramos entender. Sin embargo, que debemos subirnos a dicho avión, que debemos confiar. Y uno de estos temas que no comprendemos a su plenitud, sin embargo debemos confiar a lo que las Escrituras nos exponen, es el tema de la salvación. Es el tema de la elección soberana que Dios en su soberanía, valga la redundancia, ejecuta para nosotros los que hemos sido beneficiarios de dicha salvación. Acompáñenme, por favor, en esta mañana. Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones del libro de Primera de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1. Hemos hecho la introducción. La semana anterior estuvimos predicando el versículo 2 y 3. Y esta mañana nos centraremos en el versículo 4 y 5, pero leeremos toda la unidad de pensamiento para no sacarlo de su contexto. Por tanto, leemos 1 Tesalonicenses 1, del 1 al 5. Acompáñenme, por favor. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro
de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues muy bien, tenemos aquí un pasaje, como bien hemos comenzado a estudiar, tenemos al queridísimo y amoroso apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, esta iglesia que, como nos relata Hechos 17, fue plantada después en la huida que Pablo tuvo que tener de bajar de la ciudad de Filipos, ¿verdad? Donde fue preso, donde por la gracia del Señor se plantó una iglesia saludable con Lidia abriendo su casa, la vendedora de púrpura, y aún Pablo estando preso, él decía, hermano, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido redundan más bien en el progreso del evangelio, de modo que aún el pretorio o los guardias que están cuidando de mí en prisión conocen que estoy preso por causa de Cristo y sabemos que algunos de ellos llegaron a la fe salvífica. Pablo tuvo que salir algo así como huyendo físicamente de esta situación y por gracia del Señor llegó a la ciudad de Tesalónica, donde se plantó la iglesia de los tesalonicenses, después de que Pablo estuviera con él 3 semanas. Dice ahí Hechos 17, del 1 al 9, usted lo puede ver, que estuvo 3 días de reposo, esto equivale a 3 sábados, es decir, 3 semanas. Y en tan solo 3 semanas, mi querido hermano, se plantó la iglesia modelo. Se plantó una iglesia ejemplar, la iglesia más ejemplar que tenemos en todo el Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso. Sabemos que había una iglesia aún mejor que esta en términos doctrinales, que es la iglesia de Berea, lo puedes ver ahí después de también el mismo capítulo de Hechos 17. Sin embargo, del que conocemos más información de la iglesia ejemplar es la iglesia de Tesalónica. Entonces, hacíamos algunas reflexiones mientras veíamos esta introducción. Y en primer lugar, que era una iglesia nueva, una iglesia que llevaba poco tiempo, era una iglesia que aún probablemente tenía muchos desafíos que afrontar, muchas cosas que madurar, sin lugar a dudas. Sin embargo, era una iglesia ejemplar. Gloria a Dios. En segundo lugar, si bien es cierto, es la iglesia ejemplar, no debemos olvidar que toda iglesia está compuesta por pecadores. Es decir, aunque hay pecadores, puede haber una iglesia ejemplar mientras no caminen en su pecado y sino que sean guiados por el Señor. De modo que la iglesia debe cortar de entre sus pasillos el yo creo que y debemos ahondar y abundar en el así dice Dios. ¿Se da cuenta usted? Esto es lo que hizo la iglesia de Tesalónica. Esto debe traer grandes cosas a nosotros. Luego el queridísimo apóstol Pablo comienza a darnos claves, y estuvimos viendo la semana pasada algunos elementos importantes a la hora de dar gracia. El apóstol Pablo daba gracias por la actitud de los tesalonicenses, y esto debemos prestarle atención porque queremos que esa actitud, esa obra, en lo que el apóstol Pablo también abunde en la vida de nuestra iglesia aquí en Pedrezuela, de modo que podamos crecer en ello y haya alabanza a Dios. Si es algo que el apóstol Pablo daba gracia, es algo elogiable, en otras palabras es algo imitable, y yendo más allá es un deber para nosotros. Queremos ser como la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Gracias por lo que decíais eso. Amén. Pues entonces debemos imitar su conducta. Pablo daba gracias, versículo 2, cada vez que se acordaba de estos hermanos. Como sabemos, Pablo tuvo que huir rápidamente de Tesalónica. Habían unos hermanos, como era el caso de Jasón, que había sido preso, y él no tuvo más noticias, de modo que envía a Timoteo para que Timoteo fuera a ver cómo estaba la iglesia. Y cuando Timoteo volvió, en la gracia del Señor, Pablo se enteró que la iglesia seguía viva.
La iglesia seguía perseverando, la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía siendo iglesia. Y no cualquier iglesia, sino una iglesia ejemplar. Y esto le traía profundo gozo al apóstol Pablo. Versículo 3 decía que siempre daban gracias cuando se acordaban delante del Señor. Él pone a Dios como testigo. ¿Y de qué se acordaba? De tres grandes cosas. De la obra de vuestra fe, de los tesalonicenses, del trabajo de su amor y de la constancia que tenían porque tenían esperanza en Cristo. Y vimos la semana pasada que la gratitud de corazón no estaba basada en las circunstancias externas. Pablo no estaba dando gracias simplemente por lo que tenía, por la comida, por la vida en sí mismo, que es efímera, sino todo era en términos espirituales. Vimos la semana pasada que la gratitud de corazón no depende de las circunstancias externas. Hemos de cuidar y analizar, hemos de sondear, hemos de realmente cuestionar por qué estamos dando gracia, porque si la gratitud que tenemos es solo por las cosas circunstanciales, pues ya sabemos dónde tenemos el corazón. Ya sabemos qué es lo que más nos importa, las cosas materiales. De modo que aún la gratitud que tenemos hemos de cuestionarla si es una gratitud bíblica, es decir, conforme a la voluntad del Señor. Si solo agradecemos por lo físico, por lo material, no es gratitud de corazón, es gratitud circunstancial. Pero Pablo tenía gratitud. Fijémonos cuándo tenía gratitud, cuál era su situación. Acaba de arrancar de una ciudad donde lo iban a apreciar, que llegó por causa de estar en otra ciudad que sí terminó preso. ¿Te fijas tú? Pablo tenía que ir de ciudad en ciudad cuidando su pellejo, siendo extranjero una y otra vez. Y esto lo hacía simplemente por estar amando a la sociedad, predicando el Evangelio de Cristo. ¿Te fijas tú? Y aún así tiene gratitud. Y la cosa que el motivo de su gratitud no son porque, qué bueno, los hermanos pudieron pagar el alquiler del templo donde se reúnen. Qué bueno, los hermanos todos están con trabajo. Fijémonos, la gratitud de Pablo al saber de las noticias de la iglesia de Tesalonicense no eran como algunas de las gratitudes que a veces tenemos nosotros en las iglesias. ¡Qué bueno! Ahora son el doble en número. ¡No! ¡Oh, qué bueno! ¡Tienen un local nuevo! ¡No! ¿Cuál era la gratitud de Pablo? Ninguna cosa circunstancial, todos términos espirituales. Daba gracias por la obra de vuestra fe y no las obras banales que estaban haciendo, sino las obras que eran motivadas por la fe correcta. ¿Cuál era su fe de los tesalonicenses? Lo sabemos, la fe en Cristo Jesús. Eso les motivaba a hacer obras, Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano para sus escogidos. Pero no solo esto, Él daba gracias por el trabajo de vuestro amor. Y esta palabra trabajo, veíamos la semana pasada cómo era una carga pesada, no agradable, que los tesalonicenses seguían haciendo por amor al Señor. ¡Qué bendición! Y no solo esto, sino que daba gracias porque los tesalonicenses podían seguir ahondando y abundando en obras motivados por la fe y el trabajo de amor, porque sabía que los tesalonicenses tenían una constancia, no eran a veces sí, a veces no, sino que eran siempre constantes en guardar la esperanza en su Señor. Ellos seguían perseverando porque sabían que esto iba a pasar. La tierra y nuestra vida es pasajero. Las aflicciones son pasajeras. Un día estaremos con el Señor Jesucristo y todo esto se acabará. Eso es lo que los tesalonicenses tenían muy en mente. Tanto así que Pablo les dice y los tiene que corregir en algún sentido en estas cosas, pero la iglesia modelo tenía esto en mente. Un día estaré con mi Señor. Por tanto, tendré que dar cuenta de toda obra que hago aquí, pero también sé que todo el peso y las cargas y aún mi pecado, esto se acabará porque estaré con mi Señor, sin malos pensamientos, sin crujir de dientes y como nos describe la palabra en otros sentidos. ¿Es esta tu esperanza? ¿Es algo que pueden dar gracias en nosotros cuando alguien nos ve? Puede hablar de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues esto debe ser una señal de la iglesia. Otra vez,
Dábamos la semana pasada 2 claves para crecer en gratitud de corazón, y la primera era entender que la gratitud de corazón no depende de las circunstancias, y la segunda era entender que la gratitud de corazón depende de lo espiritual. Ahora, unamos todo esto, hermano, con lo que hemos hablado. La confianza en aquello que no entendemos a plenitud, con la gratitud, la esperanza en Jesucristo. Fijémonos, el versículo 4 dice que Pablo estaba agradeciendo en el mismo contexto de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y la esperanza que ellos tenían en Jesucristo, porque conocemos. ¿Quién decía aquí? Pablo, Silas y Timoteo, Silvano, como lo describe el versículo 1. Ellos sabían que los amados hermanos de la iglesia de Tesalonicense, amados hermanos que eran de Dios, habían sido engendrados de Dios, es pertenencia en Dios, ellos sabían que los tesalonicenses habían sido electos. Dice ahí, sabemos de vuestra elección. Sabían que habían sido escogidos. ¿Y escogidos por quién? Fijémonos antes de la coma, de Dios. De Dios. Sabía Pablo que los hermanos a los que les está escribiendo habían sido escogidos por Dios, habían sido salvos por Dios. Y aquí, mi querido hermano, nos encontramos con una doctrina que está desde el comienzo del Génesis, en el principio Dios, y está hasta el plagado por todas las páginas de la Escritura, y hablamos de la elección soberana de Dios. Esto que a muchos nos cuesta aceptar y entender, sin embargo, ¿qué es lo que la Escritura nos dice? Hablamos del proceso de la salvación. Permítame partir con esta frase. La salvación es del Señor y no del hombre. Pero ¿cómo puede ser esto? Hermano, como esto es un tema a veces espinoso para algunos, vamos a tomarnos un tiempo para hablar de esto, así que permítame abrir esto, por lo que, aunque seguiremos anclados en este pasaje, vamos a sondear algunas cosas con respecto a la doctrina de la elección y la salvación. ¿Será que tú escogiste ser cristiano? ¿Qué dice la palabra? Y este es el punto, mi querido hermano. ¿Cuál va a ser nuestra base de criterio? Ya ha de ser siempre la Escritura, ha de ser la Biblia, no el yo creo que, yo siento que, yo observo que. Déjame decirte que antes de que digas cualquier cosa, Génesis 1:1 dice, en el principio Dios. Hay alguien que está antes de todo, por sobre todo y encima de todo. ¿No crees que esto es así? Permíteme simplemente ahondar en algunos pasajes para que podamos elevar nuestra conciencia de Dios. ¿Por qué hacemos esto? Porque, mi querido hermano, uno de los grandes pecados que tiene el hombre es que tiene un muy bajo concepto de Dios. No, pastor, no me confunda. Yo pienso alto y muy alto en Dios. Hermano, no importa cuán grande sea tu concepto, tu concepción de Dios en tu mente y corazón, siempre es más bajo de lo que realmente Dios es. De modo que todos nosotros, siempre y sin lugar a duda, sin excepción alguna, necesitamos crecer y elevar el concepto de Dios en nuestra mente y corazón. Esto es un hecho. Esto es un hecho verídico. No importa cuán alto sea el concepto que tienes de Dios en tu mente y corazón, siempre necesita ser elevado. Y esto es un hecho tan verídico como no importa cuán bajo concepto tengas de tú como humano, siempre tienes que seguir muriendo a tu humanidad. En otras palabras, necesitamos elevar el concepto de Dios en nuestra mente y corazón y bajar nuestro concepto de humano. Siempre tenemos esta batalla producto de nuestro pecado. Ahora, para elevar el concepto de Dios en nuestra mente, permíteme hablarte sobre la soberanía de Dios puntualmente. Nuestra lección número 3 de Fundamentos de la Fe es Dios, su carácter y atributos. Si quieres profundizar en esto, ven, te invitamos, no hay ningún problema. Permíteme hablar sobre la soberanía de Dios.
uno de los caracteres de Dios que está tan presente en su elección y en la salvación y no debemos descuidar. Hermano, Dios es soberano. Amén. Pero ¿cómo se traduce esto? ¿O es soberano en qué? Permíteme darte algunos ejemplos de la soberanía de Dios. Dios gobierna sobre todo. Permíteme citar, voy a usar mucho la Biblia. Puedes anotarlo. Necesito ir rápido. No sé si incluso alcanzarán a proyectarlo ahí. Pero Dios gobierna sobre todo. Primera de Timoteo 6:15 dice, la cual Dios en su debido tiempo hará que se cumpla. Está hablando de su voluntad. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Mateo 10:29, no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Lamentaciones 3:37 desde el Antiguo Testamento. Jeremías, el profeta, pregunta, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? Dios. Hermano, Daniel 4:35, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. ¿Quién es el jefazo, como dirían? Dios. Hermano, Daniel 4:17, poquito antes, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entregará a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. ¿Quién hace esto? Dios es soberano sobre todo. Por favor, permítame darnos el tiempo de seguir elevando el concepto de la grandeza de Dios en nuestro corazón. Dios gobierna sobre todo, sean pueblos, sean naciones, sea hombre, Él decide. Pero Dios es soberano, es decir, también tiene el control total sobre todo, incluso sobre las decisiones del hombre. ¿Cómo así? Permítame simplemente leer algunos versículos antes de que entremos a estos cuestionamientos humanos. Porque esto no es algo humano. Así dice Dios. Permítame leer Salmo 33, 10 y 11. El Señor frustra los planes de las naciones. ¿Escuchó bien? Ellos tienen unos planes y ¿quién los frustra? Dios. Desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. ¿Quién puede hacer como Él quiere contra los planes que muchos hombres puedan juntarse a desarrollar? Dios. ¿Por qué? Porque está por sobre estos planes. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Dios. Él está por sobre los designios de la voluntad del hombre. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 21:30. De nada sirve ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Él está por sobre eso. Eclesiastés 7:13. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido o lo que Él ha trazado? ¿Podemos cambiar sus planes? Dios es soberano sobre todo. Santiago 4:15-16, más bien deberían decir, esto lo decían cuando están haciendo planes, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Dios gobierna sobre todo, aún sobre las decisiones del humano. ¿Le pillan por sorpresa tus decisiones? No.
Por si fuera poco, permítame darte otro concepto que debe elevar esto. Yo hasta aquí ya estoy asombrado, mi querido hermano. Pero hay más. Hay tanto que no podríamos parar. Dios hace lo que le place. Pregúntale a Job. Si alguno no conoce a Job, le invito a leer Job. Job 42:2 dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. ¡Oh, qué tremendo! Isaías 14:27, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? ¿Puede alguien hacer eso? Ni Estados Unidos, ni Rusia y China juntos. Como si pudieran ponerse de acuerdo, entre otras cosas, ¿verdad? Hermano, Isaías 43:13, desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Hermano, Isaías 46:10, yo anuncio el fin desde el principio. Eso está diciendo que conozco todo. Toda la línea del tiempo la conozco. ¿Sabe por qué? Porque Él está por encima de la línea de tiempo, porque es eterno. Es eterno. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios. Hermanos, Dios es soberano. Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Alguna duda? ¿Quién está por encima de cualquier pensamiento, de cualquier cabello, pongámosle cana o de sabiduría? ¿Quién tiene el control macro y micro absoluto de todo? ¿Quién te tiene en el hueco de su mano? ¿Quién pensó en ti antes de la fundación del mundo? ¿Quién sabe cuándo morirás? ¿Y quién sabe si irás al infierno o al cielo? ¿Quién es el soberano sin límite? Y ese Dios no eres tú. Hay un solo Dios. Y ese no somos nosotros. En el principio Dios, no yo. Hermano, en la cotidianidad de nuestra vida debemos confesar que tomamos tantas decisiones y Dios nos ha dado tanta libertad que nos parecemos algo así como un preadolescente de 11 años que se siente libre porque lo dejaron ir a comprar el pan y cree que puede hacer lo que quiera. Dios es Dios y tú y yo no lo somos. Ahora, todo esto, ¿a raíz de qué? Déjame darte algunos argumentos y lidiar con los contraargumentos de aquellos que se oponen a la doctrina de la elección soberana de Dios en la salvación. Partimos diciendo que de Dios es la salvación. ¿Quién salva? Dios, no tú. ¿Y por qué Dios te salva a ti y no a otro? Déjame darte una razón, y esa razón no eres tú. Porque tú no eres mejor que los que no son creyentes. Tú y yo y toda la humanidad estábamos muertos en delito de pecados. Por tanto, ¿por qué somos salvos nosotros y otros no? Simplemente porque Dios le plació elegirnos. Su elección soberana. Dios escoge a los creyentes. ¿Y sabes cuándo lo hace? Según su palabra, no tu criterio. Dios te escoge no cuando tú decides, sino que la Biblia nos presenta que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. Esto anula toda obra y decisión humana. ¿Cuándo Dios escoge? Antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Él. ¿En quién? En Él.
Todo depende de Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Antes de la fundación del mundo, hermano, antes de la fundación del mundo, ¿quién? Antes de la fundación del mundo, ¿quién estaba? Solo Dios. ¿Estabas tú ahí, diría el profeta, cuando yo creaba los cimientos de la tierra? ¿Y sabes cuándo Dios pensó en tu elección para salvación? En ese entonces. Esto no es una paráfrasis. Esto lo ha inspirado el Espíritu Santo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas, delante de Él. ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. No, pero si yo lo escogí. Dile eso a Dios. Dile eso a Dios. ¿Fuiste tú? Ah, es tu obra. ¿Aportaste algo para tu salvación? Sí. Déjame decirte que el pecado. Más nada. Él nos hace, hermano, Romanos 8:29, por si hay duda, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, si Él no nos hubiese salvado, tampoco tendríamos garantía de que seremos santificados, porque si Él no conoce lo que estaba antes y lo por venir, ni siquiera Él podría saber si nosotros vamos a llegar a tener la misma esperanza que tenían los tesalonicenses, a que estaremos en nuestro Señor Jesucristo. No podría haber garantía de nada. ¿Cuál es nuestra garantía? Que Dios es soberano. Aún por encima de nuestra pecaminosa voluntad. ¿Qué esperanza es eso? ¿Te das cuenta? Juan 15:16, por si hay dudas. El Señor Jesús hablando directamente a sus discípulos y les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. No sé dónde está la duda ahí. ¿Escogiste tú seguir a Dios? ¿O Dios te trajo con sus lazos de amor conforme a lo que Él mismo estableció antes de la fundación del mundo? Hermano, no hay ni un solo bueno que quiera inclinarse a la bondad de Dios. Si eso pasaría, tendría que haber un ápice de bondad en ti y algo de vivo. Pero la Biblia nos presenta siempre que el hombre es esclavo del pecado o esclavo de Dios. Y que antes de estar en Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? No. Necesita de que alguien le dé vida. Y esto es el caso de Dios. Muchos contraargumentan que la elección de Dios es basada en el conocimiento previo de la fe de cada persona. Es decir, que Dios predestina a los que sabe que van a decidir por Él. Bueno, esto ya empiezan a poner un pie en esta doctrina, pero todavía están ahí vacilando. Permíteme contraargumentar. Cuando en Romanos 8:29 dice a los que antes conoció también predestinó, argumenta que la predestinación es de quienes saben que creerán. Los que presentan esto dicen que Dios no elige algo así como arbitrariamente, sino que Él simplemente ya sabe que algunos sí le escogerán y otros no le escogerán, y tiene sentido desde la perspectiva soberana de Dios. Pero la palabra nos presenta otra realidad, y es que no hay ni un solo justo, no hay nadie que busque a Dios, ni aún uno. Por lo tanto, pese a esta mala voluntad del carácter del hombre, Dios hace lo que Él quiere porque está por encima de la voluntad del hombre, y por su gracia alguno de nosotros nos salva. ¡Qué bendición! Hermano, la palabra en Juan 3, después del 16, dice que esta es la condenación del mundo, que aunque hemos conocido a Dios, amamos más las tinieblas que a Dios. Esa es nuestra realidad. Nos gusta más pecar que andar en santidad. Y qué bueno que Dios va por encima de esa voluntad pecaminosa y nos santifica. Esto nos hace rendirle gloria a Él y no a tu disciplina.
gloria a Dios, sino a los hombres. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nada. Aquellos que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, están diciendo que los que creen, pero luego vamos a la doctrina de quiénes son los que creen, quiénes son los que tienen fe. Y la fe es un don de Dios, por tanto necesitas que Dios te dé fe para que puedas creer en Él. Otra vez, Dios es soberano sobre todo. Hermano, entiendo que cueste mucho aceptar esto y te va a costar aceptar cada vez que tengas un bajo concepto de la grandeza de Dios y un muy alto concepto de nosotros mismos. ¿Crees tú que puedes hacer algo bueno? Si la Biblia nos presenta otra realidad. No quiero ser muy técnico, pero el verbo conoció en Romanos 8:29 no significa simplemente prever los hechos, es decir, que sabe lo que va a suceder, sino que es un conocimiento relacional y electivo. Como también dice, por ejemplo, en Amós 3:2, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ese a vosotros he conocido no está diciendo que no sabe que existen otras familias de la tierra, sino que está diciendo a vosotros decidí relacionarme personalmente con ustedes, conocer, como cuando Adán también dice que conoció a su mujer Eva y está hablando de una relación íntima y estrecha. Esta palabra conocer es una relación íntima y estrecha. Y lo que dice Romanos 8:29, a los que conoció, es decir, a los que decidió relacionarse íntima y estrechamente, a eso los predestinó. Dios es soberano. Dios nos eligió, no nosotros a Él. Que no nos quepa duda, hermano. Porque si no, vamos a querer decir, yo fui bueno, me acerqué a la iglesia, tuve este deseo. ¿Y quién pone el querer como el hacer para su gloria? Filipenses. Hermano, si hoy estás aquí, no fue porque te dio la gana de venir. Pero yo escogí levantarme en la mañana. Y es más, algunos de nosotros vacilamos si levantarnos o no. ¿Y por qué lo hiciste? Si no iba contra la naturaleza, iba en contra de la naturaleza de tu carne de quedarnos con sábanas, como diría. Dios. Dios es Dios y tú no lo eres. Dios es soberano y ejecuta esa soberanía en la elección incondicional de los que Él salva. Ahora esa elección es por gracia y no por obras, no por voluntad humana. Y cuando decimos eso, la voluntad humana no está en escoger a Dios. Porque si tú decidiste escoger a Dios, entonces es por obra y voluntad humana. Nadie puede escoger a Dios por sí mismo, porque la naturaleza del hombre es caída y pecaminosa. Romanos 9:16 lo aclara, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de que tú quieras ser salvo, tú no puedes salvarte a ti mismo, sino del que Dios quiere tener misericordia. Y cuando Dios tiene misericordia con alguien, le otorga el don de la fe y mediante la fe en Jesucristo somos salvos por la obra de Cristo. Ni siquiera se trata de tener mucha fe. La fe es el mecanismo conductor, es la manera, es el mecanismo, son los engranajes, es el piloto del avión que Dios usa para llevarte al destino que Él quiere, que es Jesucristo. Hermano, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú no lo podrías ver como no lo puede ver alguien que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no lo puedes percibir, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y tienes que nacer del Espíritu para ver las cosas espirituales, como dice Juan capítulo 3. Y el nacer del Espíritu solo puede engendrarte el espiritual, que es Dios, no tú. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Efesios 2:1. Hermanos, por si habían dudas, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en ese entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Quién te escogió? Hermano, ese es el orden. Dios te predestinó, Dios te llamó, no pudiste resistirse, fue su gracia irresistible. Él mismo nos justificó por la cruz de Cristo. ¿Logras ver? Estoy diciendo, Dios nos llamó. Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justificó, Dios nos santificó y Él mismo, Dios, nos glorificará. Todo depende de Él. Otra vez, la salvación es del Señor. La santificación es del Señor. Todo es del Señor. Dios nos predestina, Dios nos llama. Jesucristo, su Hijo, nos justifica, es la expiación de nuestro pecado y además nos enseñó cómo a vivir. Y luego el Espíritu Santo es el que nos santifica y nos garantiza, nos da el sello de que estaremos con nuestro Señor Jesucristo en cuerpos glorificados. Aleluya. ¿Te das cuenta? Dios, Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo obrando y cuidando todo el proceso. ¡Qué bendición! ¿Quiénes somos? Son los receptores de su gracia. Hermano, muchos contraargumentan que Dios ofrece la oferta de salvación a toda la creación y deja que las personas escojan. Permítame ser honesto intelectualmente o teológicamente. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por si fuera poco, Juan 5:40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Otra vez, aquí hay ciertos pasajes. Permítame refutarlos o ponerlos en su correcto orden. Otra vez, tenemos que ir rápido, pero 1 Timoteo 2:4, el que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, no significa que Dios intenta salvar a todos y no puede. Porque eso diría que Dios no es todopoderoso o que Dios no está sobre la voluntad del hombre. ¿Se da cuenta usted? Habría un error teológico y doctrinal. No significa que Dios intenta salvar a todos, sino que su deseo no contradice su decreto soberano. Hermano, Dios no quiere que tú pecas. ¿Y tú pecas? Una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es la ejecución de lo que Él quiere o de lo que Él simplemente ha designado. Esto es como cuando le digo a mi hijo, no, tú puedes querer comer Burger King todos los días, ¿verdad? Papá, vamos al Burger King. No, por él comería todos los días y otra cosa es lo que realmente sucede. ¿Cierto? Ahora, si Dios quisiera salvar a toda la humanidad, ¿podría hacerlo? ¿Quién puede ir en contra de su voluntad? Dios desea que todos se salven. Sin embargo, aunque nos cueste entenderlo, Él ha escogido a algunos como vasos de gloria y a otros como vasos de deshonra. ¿Le diremos y iremos a pedirle explicaciones a Dios? ¿Le iremos a pedir, uy, ¿por qué hiciste esto? Bueno, si quieres, antes de entrar a eso, te invito a leer Romanos. Y cuando termines, a ver si tienes la misma cuestionamiento. Sobre todo puedes leer del 5 al capítulo 9. Ya después podemos hablar. ¿Pediremos la creación cuentas al Dios soberano? ¿Que acaso Él no puede hacer lo que Él quiere porque es soberano? Hermano, Juan 5:40 muestra la rebeldía del hombre, pero no prueba que el hombre pueda venir por sí mismo sin interacción divina a Dios. ¿Se da cuenta usted? Dios no intenta salvar a toda la humanidad porque si no simplemente lo haría. Dios tiene ese deseo. No se complacen cuando el hombre peca. Sin embargo, Él ha decidido mostrar su gracia con algunos. ¿Para qué? Para mostrar también su justicia y santidad con otros. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Si somos igual de pecadores que otros. Por el puro afecto de su voluntad. ¿No había pecado? Nos dice la palabra. Algunos podrían decir, y este es un tercer punto, que entonces la elección de Dios es injusta.
Porque no es justo que Él salve a algunos y otros se vayan al infierno. La elección de Dios, hermano, es justa. Y te voy a decir por qué. Porque Él es soberano. Puede hacer lo que Él quiera. Y su carácter es justo. Mira, fijémonos. Romanos 9:20. Más antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No son mis palabras, Romanos 9:20. Hermano, Romanos 9:18, un poquito antes. Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurecer, endurece. Si no, pregúntale a Faraón. ¿Que acaso no puede? ¿Debemos altercar con Dios? Pero entonces, ¿por qué sucede esto? Hermano, no entendemos la aerodinámica, pero confiamos en el avión. Es el designio de Dios. Algunos contraargumentan que Dios no haría algo injusto. Si Él elige a algunos y a otros no, esto estaría siendo parcialmente bueno. Permítame decirte esto. Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11. Todos recibirán juicio. Solo que algunos contamos con el abogado de Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Los de toda clase de personas que creen en el Señor. Mateo 11:28, si hace una invitación universal a todos, pero en el contexto Jesús revela solo al Padre, revela al Hijo, de a quién quiere escoger. ¿Por qué estoy citando este pasaje? Porque Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. En efecto, Dios hace una invitación a todo el mundo, pero Jesús revela que solo el Padre puede revelar al Hijo a quien Él quiere que realmente van a venir. Hermano, Juan 17 dice, todos los que tú me diste, yo los he guardado y les he dado tu palabra. ¿Quién le dio a Jesucristo las personas? Algunos, los que me diste, número indefinido, Dios. Hermano, te voy a decir que sería injusto. Sería injusto porque muchos dicen, bueno, ¿por qué si Jesucristo fue una persona, todos nosotros somos salvos por Él? Por la misma razón que Adán pecó y fue una persona y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sigue habiendo justicia en Cristo, el único justo, no en nosotros. Si nos miramos a nosotros mismos, por supuesto que parece injusto. Pero esto tiene un principio más común y cotidiano de lo que algunos creéis. Es el principio de la representatividad. ¿Qué estoy diciendo con eso? Imaginemos que el queridísimo presidente, digo queridísimo porque es nuestro deber bíblico orar por todos los gobernantes, incluyendo Pedro Sánchez, en efecto. Hay algunos mandatos bíblicos difíciles de cumplir, lo sabemos, ¿verdad? Pero debemos orar por los gobernantes. Entonces imaginemos que un día de estos Pedro Sánchez se levanta y le da la gana de insultar a Trump. Y en una de estas conferencias que tienen, que no son muy habituales juntos, le da un codazo y una bofetada. Y luego comienza a insultarlo públicamente. ¿Sabes lo que pasaría? A causa de que él decidió hacer eso, tú, yo y todos nosotros, los que vivimos en la nación de España, probablemente entraríamos en una guerra con todos los americanos. ¿Por qué? Porque él representa a todos los que viven en el reino de España. El principio de la representatividad. Tú podrías decir, pero yo no quería eso. No, perfecto, pero él te representa. Yo no estaba ahí cuando Adán pecó, qué sé yo, si me hubiese comido yo esa manzana. Bueno, principio de la representatividad, él representaba a la humanidad en ese momento. Como así en Cristo tenemos la
representatividad del perdón de nuestros pecados, de modo que su vida justa puede ser imputada a nosotros que vivimos conforme y bajo su reino. Principio de la representatividad. Plenamente justo. Uno pecó, Adán, todos pagamos. Uno no pecó. Y todo aquel que deposita su confianza en ese hombre, tenemos salvación. Es justo. Hermanos, los escogidos de Dios inevitablemente llegarán a Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Permíteme simplemente leer Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todos los que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Algunos creen incluso que la salvación la pueden perder. Y claro, si la salvación depende de ti, creo que la perderías bastantes veces en un puro día, ¿verdad? Solamente en un día. Hebreos 12:25, mirad que no rechacéis al que habla y argumentan con esto que se puede perder la salvación, o como Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama a mucha gente, pero hay muy maneras de refutar eso. Hebreos 12:25 advierte contra la apostasía, pero los verdaderos creyentes no van a caer en la apostasía, porque Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él también la perfeccionará. Él garantiza la obra completa. Hermano, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó, Él te va a santificar y Él te va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él es fiel y soberano. Y no depende de ti. Qué buena noticia. Hermano Juan, como dice Mateo 22:14, muchos son los llamados, pocos los escogidos, muestra que hay una llamada externa. Sin embargo, hay una elección interna. Solo los elegidos responden genuinamente a Dios, aunque Él está predicando a todo el mundo. Y en efecto, eso es un llamado a todo el mundo. Pero ¿quiénes vienen a Él? Los que Él predestinó. Pablo sabía todo esto porque lo predicó en Tesalonicenses, en Colosenses, en Corintios, lo vimos también en Tito, y todo aquel que se resista a esto tiene un bajo concepto de Dios. Esto es un hecho, mi querido hermano, porque la Biblia siempre plantea otra realidad. De principio a fin, Él tiene el control de todo. Él orquesta todo. ¿Qué sentido tiene esto? Todo el sentido. ¿Por qué? Porque depende de Él, por Él y para Él. ¿Y qué sentido tiene entonces si no estoy en Cristo? Ninguno. Ningún sentido. Y es por eso que nuestras vidas giran en torno a Dios. Hermano, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Y por qué Pablo conocía esta elección? Lo veremos la próxima semana. Porque él tenía garantías que el Evangelio no le llegó a ellos solamente con palabras, sino con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, tanto por el testimonio que él tenía como por el testimonio que recibía de los tesalonicenses. Pablo sabía que habían sido electos porque veían los frutos espirituales de los cuales estaba agradeciendo. Pablo tenía evidencia de que los tesalonicenses habían sido escogidos por Dios y habían sido salvos porque sus vidas mostraban un fruto de salvación, mostraban la obra de su fe, el trabajo de su amor, y porque veía la esperanza que ellos tenían en Cristo y no en sus obras. Tenían en la soberanía de Dios y no en las decisiones humanas. ¿Se da cuenta? Hermano amado, Dios es soberano. ¿Cómo esto lidia con las decisiones cotidianas que tomamos? Pero si yo decidí qué chaqueta ponerme esta mañana, ningún problema. ¿Que acaso Dios no lo sabía cuál tú ibas a escoger? ¿Lo pilló a él por sorpresa? Pero yo escogí en el último segundo. ¿Y él no está antes y fuera del tiempo, o lo vas a controlar por segundos a Dios? ¿Quién creó el tiempo? ¿Quién está por encima del tiempo? Y es atemporal, sin tiempo.
Hermanos, cuando hay una tensión entre mi voluntad y la voluntad de Dios, ¿a qué lado de la balanza hemos de declinarnos? ¿A la soberanía de Dios o a la voluntad del hombre? ¿Y por qué debe ser a la soberanía de Dios? Porque así lo presenta la Escritura. Esa es la palabra irrefutable. ¿Que no entiendes todo esto? Lo logro entender que no se entiende. Pero hemos de confiar en esta verdad. De la misma manera que no entendemos cómo funcionan todos los mecanismos de un avión, pero confiamos en ello. Hace algunos años atrás, recientemente habiendo llegado a España, Dios proveyó un trabajo para mi vida en aquel entonces y tuve la posibilidad de limpiar aviones. Fue toda una experiencia para mí porque entrábamos con una serie de credenciales al aeropuerto, a una sección donde se aparcan los aviones y habíamos aproximadamente 10 personas, 10 hombres. Afortunadamente tuve la posibilidad de trabajar con algunos otros hermanos que al igual que yo estaban estudiando la Biblia en el seminario. El Señor nos proveyó de este trabajo y limpiábamos aviones con algo que era una especie de pasta que luego se secaba y la limpiábamos y era una limpieza en seco. Entonces, estábamos ahí en el avión por fuera, pasando un pañito, y como yo era de los más bajitos, me mandaron a limpiar la parte de abajo del avión y no la parte de las alas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estaba yo ahí limpiando, y voy llegando donde está la rueda, y se ve todo un hoyo hacia adentro, y comienzo a mirar aquel semejante bicho, lleno de cables y conexiones y algunas piezas que jamás en mi vida había visto, y a donde quiera que se extendía mi vista seguían todo mecanismos y mecanismos y mecanismos, y debo reconocer que hay una fascinación por mí en algún aspecto de esto. Algunos que conocen cómo tenemos el techo de la iglesia lleno de cables y cuánto cable ha pasado por ahí, me gusta. Y decía que es increíble ver que cada uno de estos cables y cosas así son necesarios para el avión. Y yo miraba ahí y decía, qué increíble saber que está todo esto aquí. Nunca lo había visto, pero no sé cuántas veces me he subido a un avión y siempre estuvo ahí. No sé cuántas cosas hay. Cuántas cosas Dios hizo, conectó, que se alineó los planetas, las personas, los problemas, las circunstancias. Pero Dios le plació que yo estuviera en el lugar correcto o el puntual, que una persona puntual le movió la voluntad para que me predicara del Evangelio. Aquel día ese mensaje nos impactó, Él nos abrazó con su amor eterno y hoy estamos aquí. Él no se le escapó nada. No entiendo cuántas cosas hizo y cuántos mecanismos hay por detrás, pero confío en que Él tenía su voluntad en salvarnos. Oh hermano amado, apliquemos esto en nuestra vida. Dios te trajo aquí, Dios te puso aquí, Dios quiere santificarte, Dios te hizo pasar por lo que tuviste que pasar para glorificarte en su vida. Dios quiere tratar tu corazón, Dios te va a derrotar. Ya sabemos, somos pecadores, pero Dios es más alto y grande que aún nuestro pecado, de modo que ni tú ni yo podemos escaparnos de su soberana voluntad. No te fijes en ti, mira a Dios y ríndete a su soberana voluntad, la misma voluntad que un día ejecutó para beneficio nuestro y gloria de Él, para salvarnos. Dios es más grande y alto que cualquiera de lo que nosotros podamos imaginar y dimensionar, ni aun todos nuestros pensamientos juntos. Vamos a orar. Oh Señor, cuán insondiables son tu grandeza. Y como hablábamos, Señor, ninguno de nosotros tiene un pensamiento tan elevado de ti como el que realmente debiéramos tener. Tu grandeza es eterna, tu poder es eterno, tu belleza es eterna, tu soberanía lo es.
Señor, hay más atributos positivos en ti de los que nuestra boca alcanza a pronunciar. Tú has cuidado, tú has controlado, tú has estipulado. Y qué bendición es eso. Qué bueno es saber, Señor, que tu obra depende de ti, es ejecutada por ti y que tú la llevarás a cabo, porque si dependiera de nosotros, Señor, ¿qué esperanza tendríamos? Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no comprender, no entender. Sin embargo, depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Reposamos en ti. Al igual que cuando nos subimos a un avión y no entendemos todo lo que un piloto debe hacer, la aerodinámica y las leyes funcionan y aún el sistema de un avión se ejecuta. Aun cuando no entendemos todos los detalles del proceso de la salvación y cómo esto funciona en tu mente, ponemos nuestra esperanza en ti. Nos sentamos en el carro conductor de la fe que nos lleva a Jesucristo y abrochamos nuestro cinturón a ti, Señor. Y simplemente confiamos. Ahora, Señor, ayúdanos a entender esto en la dimensión que tú quieres que la entendamos. Y sabemos, Señor, que aunque la elección soberana es tuya, a ti te ha placido que la salvación soberana que tú has escogido y predestinado llegue a los perdidos por medio de la locura de la predicación de tu palabra. Por tanto, que esto nos impulse a predicar. Porque no depende de nuestra habilidad en la predicación, sino que depende de tu obra. Señora, impúlsanos, por tanto, a orar. Si tú eres soberano y solo de ti depende la salvación, impúlsanos, inquiétanos a orar por la salvación. Porque si la salvación dependiera de los hombres, tendríamos que orarle a los hombres para que se salven, pero te oramos a ti para que cambies corazones. De modo que todo aquel que ora por la salvación y santificación de alguien, reconoce y debe reconocer insondable, incalculablemente, que tú eres sobre todo y sobre todos. Tú eres soberano. Oh Señor, ayúdanos a aplicar esto en nuestra vida. Que a pesar de lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿a ti te ha placido usarnos para tu gloria? No lo entiendo, Señor. No lo comprendo. Perdóname por cuestionarlo. Es que nos vemos, Señor. Es que sabemos cómo somos. Pero ya, no puedo contender, no podemos contender contra ti. Nos entregamos a ti de modo que decimos, heme aquí, Señor, y haz con nosotros lo que a ti soberanamente te plazca. Tú eres grande, Señor. Tú eres santo y si a ti te ha placido glorificarte con pecadores como nosotros, hazlo, Señor.